Bien, vamos a dar comienzo a esta clase teórica número 7, que trata de la segunda parte del código de edificación. Así que vamos a compartir la pantalla y vamos a continuar. ¿Todos ven bien la pantalla? ¿Me podrían Sí, profe. responder, por Sí, favor? profe. Bueno, muy Sí, amable. profe. Sí, profe, se ve bien. Bueno, recuerdan, como habíamos visto en la primera clase, acerca del código de edificación, que trata, ¿sí?, sobre la normativa que regula el ordenamiento de los edificios, las estructuras y las instalaciones, ¿sí?, en las distintas etapas de un proyecto, ¿sí?, o de una obra, ya sea la fase de planificación, proyecto, construcción y mantenimiento del mismo, ¿sí? Entonces, nosotros vimos primero el código de edificación, perdón, el código de planeamiento urbano, que trata sobre el ordenamiento del espacio urbano de una ciudad o de un territorio, y después pasamos a ver el código de edificación como el ordenamiento del edificio. Entonces, en particular, voy a hacer un repaso. Vimos lo concerniente al capítulo o a la sección que trata sobre los locales, en donde definimos un local con los requisitos mínimos de habitabilidad y lo clasificamos en distintas clases o categorías, como ser lo de primera clase, que son locales de permanencia o aquellos donde eh, se habita la mayor cantidad de las horas del día, los de segunda categoría, tercera, cuarta y quinta, ¿sí? Después vimos las alturas mínimas de los locales en función a la clasificación de los locales o las categorías y en función de alguna que otra propiedad como ser la superficie. Después vimos las áreas y lados mínimos de los locales, vimos el ejemplo de una vivienda, el de las cocinas y los baños, y ahora pasamos a esta segunda parte que va a tratar sobre las otras partes del código de edificación. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a ver ahora? Es iluminación y ventilación de los locales. Y esta es una pregunta que les hago a ustedes, de por qué piensan que iluminamos y ventilamos naturalmente los ambientes. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué en los códigos habrá requisitos mínimos de iluminación y ventilación para cada uno de los locales que conforman un edificio? ¿Qué opinan? Si alguien... Porque si no hay la suficiente ventilación o iluminaciones, puede ser perjudicial para la salud estar mucho tiempo ahí, por ejemplo, ¿no? Exactamente, esa es una de las causas. Y tengan en cuenta que más en la situación en donde vivimos hoy en día, ¿sí?, en esta situación de pandemia, en donde eh, están estas bacterias, estos virus y gérmenes que son que se contagian por el aire, digamos, por el aire viciado que puede llegar a tener un local. Y eso es algo importante. ¿Qué más produce, digamos, un local que le falta iluminación y ventilación? ¿Qué se imaginan ustedes? Humedad. Bien, la formación, como bien dice un compañero, de humedad, de hongos, de moho, de bichos. Y en el caso de tener una cocina, ¿qué se imaginan ustedes en el caso de una cocina que no esté bien ventilada e iluminada? ¿Qué se puede generar? Se acumula gas y puede haber un problema, ¿no? Una explosión o algo, Bien, por ejemplo. también, digamos, en todos los lugares donde tengamos la acumulación de monóxido de carbono o que es el producto de la combustión del gas natural, bueno, se puede generar, digamos, intoxicación, digamos, algún problema de la salud. Fabián habla también de la claustrofobia, y eso también es interesante porque eh, un ambiente bien iluminado, un ambiente que es
bien ventilado, genera una sensación de bienestar, ¿sí? De bienestar, de que es un lugar saludable, de que es un lugar donde, eh, digamos, uno va a tener procesos mentales, psicológicos positivos, y por ejemplo se van a evitar de que personas que tengan algún trastorno o algún problema mental, digamos, se sienta perjudicado, digamos. Siempre hablando no trastornos severos, sino que cualquier trastorno leve que uno pueda llegar a tener. Como bien dice acá en el chat Fabián, la gente que sufre claustrofobia, digamos, en un ambiente cerrado, poco iluminado, con pocas ventanas, va a pasarla mal, digamos. Bien, y imagínense, ahora pasamos de la cocina, pasamos del estar, un dormitorio, eh, en un baño. ¿Qué pasa si un baño no está correctamente ventilado e iluminado? Bueno, respecto a la iluminación, uno puede decir, bueno, pero yo creo que ahí no hay ningún problema. Es más, existe un montón de baños que no es necesario hablar de la iluminación. Ahora vamos a ver que siempre hablamos de iluminación y ventilación natural. Esto no quiere decir que también, como todos sabemos, está la iluminación artificial, ¿sí? La luz del hogar, la luz de los artefactos lumínicos, y después está la ventilación mecánica, que es producto de extractores y lo que fuera. Pero bueno, también imagínense que un local que no esté bien ventilado, la acumulación de olores, ¿sí? Nauseabundos que pueden llegar también a generar una sensación de malestar o de incomodidad en el local donde uno está. Por eso es importante, digamos, que ustedes aprendan bien este concepto y sepan, digamos, interpretar, digamos, los conceptos o fundamentos básicos acerca de lo que venimos hablando. Bien, ahí Fabián en el chat dice, a ver, también con un baño de poca iluminación, también hay una sensación de suciedad del mismo. Esto también puede ser y está relacionado al bienestar mental que uno puede tener con un local que es agradable, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros ventilamos e iluminamos naturalmente los ambientes para la salud de las personas, como bien dijimos, para el confort de esas personas y también para preservar el edificio. Entonces, para la salud de las personas, controlando las concentraciones de contaminantes peligrosos para la salud. Para el confort, eh, también controlando las concentraciones de contaminantes molestos para el bienestar. Y acá vemos, por ejemplo, vean lo siguiente, ¿sí? Eh, algunas cosas que tienen que ver con el metabolismo de las personas, la respiración, la transpiración, las actividades y los componentes de construcción. Tengan en cuenta que esto tiene que ver básicamente eh, y puntualmente para un ambiente mal ventilado, en donde el aire está viciado, donde, por ejemplo, si una persona fuma en el interior de un local, también hay presencias de humo, o el humo producto de la cocción de los alimentos en las cocinas, o inclusive alguna reacción química que tiene, por ejemplo, que genera humo, como ser, no sé, uno cuando en un balde limpia el trapo con lavandina, si le coloca mucho lavandina y quizás tenga un perrito que, no sé, haya hecho pis y lo limpia, también hay como una reacción química que genera que también se generen algunos vapores, y todo eso son perjudiciales para la salud. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con componentes de la obra, como ser pinturas, pegamentos, algunos revestimientos que también afectan el aire y que pueden ser perjudiciales para la salud. Respecto al confort, como bien hablamos hace un ratito, la humedad, eh, los olores y demás, ¿sí? Yo creo que eso también, digamos, afecta al confort de los habitantes de un espacio y es de suma importancia, digamos, tener en cuenta esto y por qué ventilamos e iluminamos los locales.
Entonces, por ejemplo, algo que es muy habitual en los baños, en donde el vapor de agua, ¿sí? Que se concentra y se condensa en un baño que está mal ventilado, va a generar la acumulación de hongos o moho en los puntos fríos, digamos. Y eso puede atraer a las enfermedades. Inclusive existen patologías que tienen que ver con alergias, aunque las personas en ambientes que están fríos o con hongos tienen mayores problemas respiratorios y todo lo demás. Entonces, por todo eso que acabamos de decir, ventilamos e iluminamos naturalmente los ambientes de un edificio o una vivienda en particular en nuestro caso, que es nuestro objeto de estudio del primer año de esta materia. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algo más que les parezca que podemos agregar? Nada, profe. Quizás también habría, acá lo agregué en el cuadro que está más adelante, pero cuando un local está iluminado naturalmente, evitamos el uso de los artefactos eléctricos de iluminación. Por lo tanto, logramos un ahorro energético. Y eso también, desde el punto de vista de la sustentabilidad, es muy importante y es lo que se viene, digamos. Hoy en día, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una modificación en el año 2018 en donde se agregaron capítulos vinculados a la sustentabilidad de las viviendas, ¿sí? Aquellas viviendas que presentan, por la composición de sus materiales y las técnicas constructivas, ahorros energéticos. Y, por ejemplo, existen países europeos en donde una vivienda que es sustentable, una vivienda que no va a requerir de tanta energía para poder calefaccionarse o climatizarse, tiene premios, ¿sí? Premios urbanísticos y premios, paga menos impuestos y demás, y eso es una tendencia a nivel mundial. Realizar viviendas que se denominan del tipo pasivas, ¿sí? Que no necesitan de la energía activa para poder climatizarse, para poder calefaccionarse, para poder iluminarse naturalmente y que con las orientaciones del sol, con la ubicación de los locales bien asoleados, orientados, uno puede lograr economía energética, ¿sí? Entonces, vamos más para adelante y acá vemos, bueno, las funciones de la iluminación son las que vemos acá. Como bien decimos, Profe, sí, adelante. este PDF está en el Classroom. ¿Está en el No, Classroom? lo El terminé PDF. ¿O recién, todavía no? así que no lo pude subir, así que les pido mil disculpas, pero ahora mismo lo Ah, subo bueno, después de la casa. perfecto. Ok, Sí. ok. Sí, sí, pasa que este es un material novedoso, ¿sí? Es un material nuevo y que ustedes son unos privilegiados porque van a tener mucha documentación, videos para poder estudiar bien la materia, ¿sí? Así que queda del lado de ustedes después estudiar todos los días para poder aprender estos conceptos básicos. Volviendo a las funciones de la iluminación, algo que recién hablamos, eh, promueve el bienestar emocional de las personas. Si nosotros iluminamos naturalmente, generamos un ahorro energético, evitamos la acumulación de hongos y moho, porque básicamente un ambiente iluminado, el rayo solar también va a irradiar calor, ¿sí? Y ese calor que puede ser transmitido de distintas formas, ya sea por radiación, por conducción o convección, que son formas de transmisión del calor, eh, me van a generar ambientes más secos y van a evitar que en un ambiente oscuro, frío, se generen hongos y moho. Y también va a evitar el deterioro de la construcción o de la vivienda. Tengan en cuenta que algunos materiales de la construcción, en particularmente aquellos derivados de las cales aéreas o de los yesos o los enduidos,
cuando el ambiente tiene mucha humedad, como que se torna más blando, ¿sí? Entonces es más degradable. Entonces, con una vivienda seca, se evita el deterioro de la misma. Y bueno, la ventilación, básicamente su función primordial es renovar el aire necesario para la respiración de los habitantes de ese local. A su vez, evitar la acumulación de olores o gases tóxicos, como bien dijimos hace un ratito. Garantiza el funcionamiento de los aparatos de combustión. Esto tiene que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de las hornallas de la cocina o la hornalla del horno, que para que se produzca la combustión se tiene que, digamos, tiene que haber tres componentes fundamentales que son el combustible, el aire o el oxígeno que se quema, y bueno, todo esto genera el fuego, ¿sí? Y también, digamos, ayuda a evitar el deterioro de la vivienda. Respecto a los tipos de iluminación, podemos decir que tenemos dos grandes tipos, los que son naturales y artificiales. Obviamente, la luz del sol es la iluminación natural propiamente dicha, y la luz proveniente de artefactos lumínicos, ¿sí? de veladores, de lamparitas, de, no sé, tubos fluorescentes, de lo que fuere, son o realizan o nos dan lo que sería la iluminación artificial. Después, en los tipos de ventilación también tenemos naturales, que es simplemente el paso o la corriente de aire a través de las aberturas que tiene nuestra vivienda o de las ventanas o vanos. Y después tenemos un tipo de ventilación que es mecánica o forzada, como por ejemplo puede situarse en los baños, que es el simple extractor que tiene un conducto de ventilación que va a los cuatro vientos, es decir, que va arriba de la casita y que me va a generar la extracción de vapores, de aire, y bueno, va a generar una suerte de extracción de aires viciados, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna consulta? Sí, se entendió, profe. Bueno, ustedes después este tema lo van a ver más en desarrollo o puntualmente cuando cursen en tercer año. Van a tener dos materias vinculadas a instalaciones. Por un lado, la materia de instalaciones eléctricas y acústicas del tercer nivel de la carrera de Ingeniería Civil, que van a haber unos capítulos referidos a iluminación de locales. Y van a ver que existen distintos tipos de iluminación y en donde, en función a la actividad que se produzca en ese local o en ese edificio, bueno, hay recomendaciones internacionales que nos dan, por ejemplo, el grado de luminosidad o la intensidad de los artefactos lumínicos para poder realizar correctamente esa función. Porque si ustedes, por ejemplo, están leyendo hoy en día, quizás en sus mesas de trabajo o de estudio, están leyendo en un lugar donde tienen poca lamparita o tienen poca iluminación, bueno, es bastante más dificultoso y uno genera, digamos, tiene que hacer un mayor esfuerzo visual, lo que implica a la larga un cansancio de la vista, y si uno trabaja en un ambiente iluminado, está demostrado de que los niveles de producción o los niveles de trabajo son mejores, ¿sí? Entonces, más en los ambientes laborales está muy estudiado la iluminación referida al trabajo, y también está estudiado la ergonomía del trabajo, que esto quiere decir la posición del cuerpo humano, ya sea sentado o parado, para ejecutar una actividad, ¿sí? Y esto es algo que, por eso, en las oficinas las sillas tienen una determinada forma para poder estar, digamos, sentado correctamente para poder usar una computadora, y evitar, por ejemplo, que se generen lesiones en nuestro cuerpo producto de estar
digamos, en malas posiciones, de estar, digamos, encorvado, o estar, digamos, con el peso en una parte del cuerpo y demás. Pero bueno, por otro lado, volviendo al tema de las materias de tercer año, van a tener otra materia que se llama instalaciones termomecánicas, en donde también van a haber medios de extracción y esto también, medios mecánicos de extracción de aire, y esto es muy utilizado, por ejemplo, en las fábricas, en donde tienen que renovar los volúmenes o los caudales de aire, ya sea con inyectores y extractores, ¿sí? Que los inyectas que ingresan el aire a presión y extractores lo que sacan el aire a presión por ejemplo, una fábrica. Así que bueno, acá hay un par de imágenes que tratan sobre la iluminación y la ventilación. Esto es algo que vamos a ver las próximas clases, cuando veamos la parte de asoleamiento. Es muy importante la ubicación de sol para iluminar bien un local, es muy importante la ubicación de las ventanas, ¿sí? Para poder generar espacios agradables para el hábitat humano, ya sea una vivienda o ya sea un edificio de oficinas o lo que fuere. Y vean lo siguiente, muchas veces el calor de generado por el sol hace que se calefaccione naturalmente este local. Las ventanas, ¿sí? La correcta orientación y ubicación de las ventanas también van a favorecer a que se produzca esto. Y después vean acá cómo es el flujo de circulación del aire, el flujo de circulación digamos, de ventilación que puede llegar a haber. Inclusive vean cómo es el ingreso de aire fresco, cómo es la salida de aire caliente. Esto lo van a ver inclusive en física 2 cuando vean en la parte vinculada a calor, cómo es la, la, el circuito o cómo es la forma en que se desenvuelve el aire caliente, el aire frío. Y vean que esto es muy importante, la recirculación de los locales. Acá vemos un ejemplo de ventilación cruzada, ¿sí? No sé si a alguno de ustedes le pasó en su casa que de repente quizás tienen la puerta de ingreso está alineada a la puerta del fondo, a la puerta de la cocina, y cuando uno abre una puerta, de repente esa correntada viene y hace que se cierre bruscamente la puerta del fondo y que se genere este portazo, y eso es producto de la ventilación cruzada. ¿Alguna vez alguien de ustedes escuchó el nombre o la palabra ventilación cruzada de un local? Por mi parte no, profe. Bueno, hagan Profe, la igual prueba, ahora ¿sí? se está usando bastante por el tema del COVID, para que circule Sí, bien sí, ahora todo. es un requerimiento para, digamos, de acuerdo a toda esta normativa en donde, bueno, el aire interior de un local no tiene que permanecer tanto. Si ustedes vean, imagínense si ustedes, a ver, voy a tener una pluma, si esta ventana no está, ¿sí? Acá hay un muro ciego, y acá de alguna forma el aire tiene que ingresar, tiene que dar la vuelta y tiene que salir, ¿sí? Entonces, esta circulación del aire no es tan directa en el interior de un local. Bueno, acá Fabián habla que en su casa el viento entra del fondo y sale por la puerta principal. Bueno, eso capaz que tiene que ver con que, bueno, los vientos, igual digamos, en lugares urbanos, los vientos tienen un montón de direcciones, pero se puede generar una suerte de túnel de viento en donde está predominante en una determinada dirección. Pero bueno, volviendo a este ejemplo, vean que en este caso, ¿cómo es la circulación del viento? ¿Sí? Entra y sale, y en el medio, bueno, se empieza a revolotear, empieza a ir para cualquier lado, y este es el concepto de ventilación cruzada. El viento entra al local y sale rápidamente, ¿sí? Generando una renovación continua
del aire interior del local, ¿sí? Vean que acá también vemos otro ejemplo en donde el viento entra y sale. Esto puede ser con puertas y ventanas, no solamente con ventanas. Y esto es algo que nos indica que muchas veces la vegetación, como bien vemos acá, no tiene que estar tan cercana de nuestras aberturas porque la vegetación va a generar un colchón que va a impedir que el aire circule por el mismo, ¿sí? Entonces van a ser obstáculos que tienen que sortear y no va a ser tan eficiente como en el caso de acá arriba. Entonces, más hoy en día, como bien dijo un compañero, con tener ambientes ventilados, uno tiene que acostumbrarse a abrir la puerta y la ventana de su hogar para generar esas renovaciones de aire, ¿sí? Y para aquellos que estudiaron en la escuela técnica, seguramente habrán visto en la parte de diseño el tema de ventilaciones cruzadas de los locales, en donde es bastante bueno, es bastante eficiente, y es interesante poder tenerlo en las casas de forma controlada. Si nosotros dejamos de lado la arquitectura, el diseño arquitectónico, perdón, y nos vamos por el lado de, no sé, el Feng Shui, digamos, o lo que vendría a ser las culturas orientales, según el Feng Shui, es malo tener ventilación cruzada porque las energías de las personas, que están adentro de una vivienda se tienen que conservar y quedar y retener. En cambio, si por ejemplo abrimos la ventana, se van esas energías y se disipan o desparraman al exterior, ¿sí? Entonces, bueno, según esta cultura oriental, bueno, está en contra de la ventilación. Son distintas escuelas que ustedes van a ir viendo. Algunas resultan bastante interesantes, en donde se empieza a mezclar, digamos, lo técnico con lo espiritual, quizás. Y bueno, no sé, hay otras cuestiones que tienen que ver con eh, la colocación adecuada de las ventanas y las puertas para generar ventilación, o también podemos decir la colocación de espejos en el interior de los locales para que el reflejo de la luz del sol también ilumine de forma, digamos, con la ayuda de los espejos se puede llegar a iluminar o se puede reflejar la iluminación del sol. Pero bueno, no sé, según el Feng Shui, por ejemplo, nunca hay que colocar un espejo detrás de una puerta, porque puede aparecer la bruja de los espejos, o no. Bueno, esto fue un chiste que yo creo que si estuviéramos en una clase presencial, empezarían a reír todos. Así que, bueno, vamos a continuar. Acá también. Profe, Sí, adelante. la ventilación cruzada solo puede darse si las ventanas o las puertas, la abertura que sea, están alineadas. Solo pasa, solo si están alineadas. No, no, si están enfrentadas, mejor dicho. Pueden no estar alineadas. Ah, ok, Pero siempre perfecto. el mejor caso es estar alineadas y estar enfrentadas. Eso es lo más directo. ¿Eh? Entonces, bueno, acá vean estos 4 ejemplos que tienen que ver con la ubicación en altura de las ventanas. ¿Sí? En donde tenemos entrada alta, salida alta. Vean que en este caso el flujo del aire se produce por el cielo raso. Recuerdan que habíamos visto lo que es el cielo raso la vez anterior. No es eficaz en épocas cálidas, ¿sí? Porque se produce poca recirculación para las personas que están en el interior. Acá tenemos el segundo ejemplo de entrada baja y salida alta. ¿Sí? Acá vemos también lo que se produce, digamos, los aires calientes quedan acá arriba. El tercer caso son 2 salidas bajas. Entonces, acá se genera una suerte de refrescamiento en la parte inferior. Y si nosotros tenemos acá, por ejemplo, en verano, una persona sentada, va a generar una sensación de confort. Obviamente este ejemplo
hace que en invierno, digamos, ese chiflete que entre genere frío. Y después, bueno, acá tenemos el ejemplo de entradas altas y salidas bajas. Y ven cómo es el flujo de circulación del aire. ¿Sí? Es bastante interesante y ustedes mismos lo pueden comprobar. ¿Sí? Con la apertura de puertas y ventanas, ver dónde se generan ventilaciones cruzadas y ver por dónde circula el aire. ¿Sí? Y tengan en cuenta que la circulación del aire o la presión que emite el mismo sobre los edificios es tan importante que cuando se construye o se proyecta una torre, la misma tiene que ser resistente al efecto del viento. El viento puede llegar a generar problemas en las construcciones y los edificios altos pueden llegar a vibrar, ¿sí? A actuar como si fuese un péndulo, ¿sí? ¿Sí? A moverse de forma pendular, producto de una ráfaga o corriente de aire. ¿Sí? Entonces es sumamente importante y a lo largo de la carrera van a ver que los edificios se diseñan para que resistan, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las acciones horizontales de los vientos. Y en el caso de Mendoza, después van a ver que los edificios se diseñan para que soporten las acciones horizontales de los sismos. ¿Sí? Entonces son distintas acciones horizontales que van a generar cargas en los edificios. Profe, Entonces, sí, esas líneas punteadas, esas flechas contra contra su sí. punteado, ¿a qué se refieren? Se refiere a lo siguiente, el flujo principal del aire va a venir para acá, pero un flujo secundario o menor va a generar en el resto del local alguna suerte de recirculaciones. ¿Sí? Hay una recirculación en el interior, ¿sí? Al igual que acá. Vas a tener un flujo principal y un flujo secundario de menor caudal. Ah, ok, profe, gracias. ¿De nada? Profe, Este una caso, pregunta. sí, adelante. ¿Y cuál sería de las ventilaciones de estos locales la más eficiente, por decirlo de alguna manera? Y mirá, es bastante interesante la consulta. El tema es el siguiente. La más eficiente tiene que ver con el uso o función del local. ¿Sí? Por eso, algo que en una vivienda, sin una vivienda, lo que conviene es tener las aberturas, ¿sí? De acuerdo al local. Y vos más que nada te vas a ir dando cuenta. Y que en un dormitorio quizás no conviene tener toda una ventana hasta abajo de todo, sino que una simple ventana desde los 2 metros hasta 1 metro está más que bien. En un Star ya podés llegar a tener una puerta a balcón, una puerta a ventana, entonces es más eficiente para la circulación del aire en el interior. En viviendas no hay ningún problema porque, digamos, vos respetando lo que te estipula el código, en donde todas las ventanas tienen que tener un dintel o la parte superior de la misma que esté a los 2 metros de altura y que la altura del local sea de 2,60 metros, vos vas a tener, por ejemplo, un caso como, no sé, ninguno en realidad, pero algo intermedio, ¿sí? Como nosotros ya vimos. Y ese es el caso para viviendas que está estipulado por el código de edificación. Ustedes, por ejemplo, si trabajan en una fábrica, en donde tienen motores, en donde esos motores generan mucho aire caliente o muchos vapores, que el aire caliente tiende a subirse, ¿sí? Por tener un menor peso específico o masa específica que el aire frío. Entonces, el aire frío tiende a estar en la parte baja y el aire caliente tiende a estar a subir, arriba. Entonces, en ese caso, en una fábrica, lo conveniente es tener las aberturas todas arriba, de tal manera de generarse la ventilación cruzada, como el caso 1. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Y en una cocina también conviene tener la ventilación una arriba y la otra abajo, tal sea la puerta. Mira, ahí ya estás hablando, por ejemplo, de lo estipulado por los reglamentos de gas, en donde, de acuerdo al tipo de artefacto o al tipo de combustión que tenga ese artefacto, va a requerir ventilaciones mínimas que sean inferiores o superiores. Entonces, no me quiero ir mucho de ese tema porque ya trata sobre
cuestiones específicas de artefactos que generen combustión. ¿Sí? Ok, ok. Pero vos sos maestro mayor de obra. No sé quién me habló. Se le cortó, profe. ¿Eh? ¿Vos sos de una escuela técnica? Sí. Ah, ok. Ya me di cuenta al toque. Ah. Bien, vamos a continuar. Entonces, el código de edificación, por todo lo que hablamos desde el principio de la clase teórica hasta recién, estipula unas superficies mínimas de iluminación y ventilación natural, ¿sí? Y va a depender de cada categoría de local. Entonces, lo primero que dice, bueno, para los locales de primera categoría podrán iluminar y ventilar solamente al espacio urbano, ¿sí? Y los dormitorios a partir del tercero van a poder hacerlo a patios apendiculares. Y acá lo que dice, bueno, el área mínima de iluminación es la que figura acá, en esta formulita, que me dice que el área mínima de iluminación es igual al área del local en planta dividido un coeficiente de iluminación X, que según lo que vemos acá puede ser 12, puede ser 15, puede ser 10, puede ser 20, lo que fuere, ¿sí? En particular van a tener que verificar el código de edificación del municipio en donde ustedes estén construyendo la vivienda. Si el código de edificación del municipio dice, tomamos todo lo que dice el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, adoptamos estos valores. Pero hay que tener en cuenta que el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una modificación en el año 2018 y que no creo que todos los municipios hayan realizado esa modificación del año 2018 o esa, digamos, ¿cómo decir? Digamos, esa actualización del año 2018 estén vigentes el resto de los municipios. Porque, por ejemplo, acá lo que nos dice, bueno, en el caso de que el vano o la ventana esté de forma lateral y bajo cubierta, ¿sí? El coeficiente tiene que ser 12. En el caso de ser lateral y estar libre de una cubierta, tiene que ser 15. Y ustedes me pueden decir, pero profe, a ver, ¿qué significa esto que sea lateral, que sea bajo la cubierta o libre de la cubierta? Sí, no tuve tiempo de hacerle el dibujito, pero imaginen que esto es una vivienda. ¿Sí? ¿Esta es una planta o es una vista? Una Sí, vista Una vista. Una vista por la cota de nivel que les dibujé. Entonces, el vano vendría a ser la abertura, el espacio vacío del muro, que puede tener una ventana o no. En el caso de no tener ventana, bueno, ya está, ilumina y ventila naturalmente, pero por lo general se colocan ventanas y la ventana tiene vidrio. ¿Sí? Las ventanas pueden ser de distintas tipologías que ahora vamos a ver. Entonces, en este caso, la ventilación es lateral, ¿sí? Podría decirse vertical también, porque otra forma de iluminar y ventilar es como colocando una claraboya en el techo y, o colocando unos vidrios en el techo y bueno, ahí ya iluminamos, ¿sí? Por lo general, digamos, no sé si alguno de ustedes vive, no sé, como esto es como una suerte como el auto, ven que en el auto de repente está la ventanita del techo donde se puede abrir y se puede ver para afuera. Bueno, esto es el mismo ejemplo, pero no se da mucho en los edificios. Por lo general, las ventanas son laterales. Y acá lo que dice bajo cubierta, porque uno, por ejemplo, puede tener una galería, ¿sí? O un quincho o algo ahí, una cubierta, un espacio semicubierto. Entonces, esta ventana no está directamente afectada al sol, sino que, o como el caso 2, que es libre de una cubierta, sino que tiene un techito que le va a generar
que el sol no venga tan directamente, ¿sí? Entonces estos son los dos ejemplos. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Bien. E imagina, si ustedes tienen un dormitorio que es de 4 por 4, ¿sí? Tienen que colocar una ventana. La ventana, vamos a ver el caso 2. El área de este dormitorio es 16, ¿sí? Que es 4 por 4. Y 16 dividido 15, ¿cuánto es? Es 1,07. Entonces, ¿qué es lo que me dice el código de edificación? Que la ventana tiene que tener como mínimo 1,07 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos una ventana que mide 1 metro de alto y 1,50 m de ancho, ¿cuánto es la superficie de esa ventana? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo, profe? 1,5 metros cuadrados, profe. Sí, bien, tienen una ventana de 1,5 metros cuadrados. Entonces, esa iluminación proyectada, ¿sí?, es mayor que la iluminación requerida por el código, que la mínima es 1,07 metros cuadrados, o sea que cumple, ¿sí? En cambio, si ustedes colocan una ventana de 1 metro por 1 metro, en ese caso van a tener una ventana de 1 metro cuadrado. Entonces no cumple con la iluminación mínima que estipula el código. Profe, Bien. Sí, adelante. disculpen. Entonces los dos coeficientes que se pueden llegar a utilizar son de 12 y de 15, ¿verdad? Sí, Bien, gracias. en algún lado capaz que está el coeficiente de 10. ¿Sí? Yo cuando estudié hace un par de años atrás, era directamente 1/10. Pero bueno, a veces van cambiando los coeficientes. Acá tenemos otro, esto es algo reglamentario, todo esto lo extraje del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes, si quieren ampliar todo lo visto en esta clase, pueden leer el código, que es de fácil lectura, y van a entender todas las disposiciones que tiene. En este caso, vean lo siguiente: cuando el largo del local A, que corresponde a este largo A, de un local rectangular sea mayor que 2 veces el ancho B, este es el lado B, y además el vano o la ventana se ocupe en el lado menor, ¿sí?, que es esta de acá, dentro del tercio lateral. Si nosotros dividimos a A en 3, como está acá, se debe aplicar esta fórmula, ¿sí? Entonces vean lo siguiente: la iluminación es igual a A, que es el área total del local, sobre X. X es el coeficiente de iluminación del cuadro anterior, este que está acá, multiplicado por esta relación, ¿sí?, R menos 1, siendo R la relación de lados A y B. Esta es una disposición del código que en este caso estamos aumentando un poquito más la abertura. Después también hablamos sobre la ventilación mínima. Y vean que en este caso la ventilación mínima me dice que de la superficie mínima requerida por el código de iluminación, ¿sí?, la tercera parte se tiene que dedicar a la ventilación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que una ventana tiene que iluminar 1 metro cuadrado, pero puede ventilar la tercera parte de su superficie total, ¿sí? Y eso lo vamos a ver porque, por ejemplo, ustedes tienen ventanas que son del tipo corrediza. Y las ventanas que son del tipo corrediza,
Sí, que tienen 2 paños, que eso es algo que está más adelante. Voy a hacer una cosa. Vamos a ir más adelante. Descartar. Vengo para acá, ¿sí? Vean lo siguiente, ventanas. Las ventanas pueden ser de distintos materiales, ya sea de madera, de aluminio, de PVC, de hierro, de lo que fuere. Pero también vemos que tenemos de distinta tipología. Ventana que es de abrir, ventana que es corrediza, ventana que es tipo banderola, que es tipo guillotina, que es tipo báscula, que es tipo balancín, y lo que fuere. Si en este caso en particular, vean lo siguiente. Esta ventana que es de 2 hojas, ¿sí? Estas 2 hojas, ¿cómo pueden ser? Pueden ser corredizas, es decir, que se muevan en esta dirección, ¿sí? ¿Se entiende? Que se mueva esta para acá o para allá. O puede ser de abrir. En el caso de que sea de abrir, va a requerir de bisagras, ¿sí? Por ejemplo, una ventana de abrir tiene bisagras, por lo general tiene 2 juegos de bisagras. ¿Y cómo va a abrir estas 2 ventanas? Desde el centro hacia afuera o hacia los laterales. Si dibujo en planta esa ventana, ¿cómo va a ser? Va a abrir así. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la ventana y esta es la ventana. Acá está la bisagra y acá está la bisagra que corresponde a estas que marqué acá. Entonces, si ustedes tienen una ventana de abrir, ¿sí? Y la superficie de iluminación es 1 metro cuadrado, 1. ¿Por qué? Porque mide 1 por 1. ¿Sí? Una ventana de abrir. ¿Cuánto vale el área ventilada por esa ventana? ¿Qué se imaginan ustedes? 1. 1, bien. Porque se puede abrir totalmente, ¿sí? Esa ventana, entonces va a ser el área de iluminación la misma que el área de ventilación. Pero si yo digo que esta ventana es del tipo corrediza, ¿sí? Es decir, que todo este paño se puede mover hasta acá. ¿Cuánto es el área de ventilación de una ventana corrediza? 1/2. Bien, la mitad, ¿sí? 0,5 del área total, porque es del tipo corrediza. Perfecto. Vean lo siguiente acá, por ejemplo. Cuando hablamos del tipo banderola, ¿cuál es la ventana del tipo banderola? Acá pueden ver la vista, esta es una vista, y es un paño que tiene bisagras en la parte inferior y se abre hasta donde está esta proyección marcada, ¿sí? Hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo se abre? ¿Se entiende cómo es una ventana del tipo banderola? Sí, profe, se entiende. Bien. La ventana del tipo banderola, lo que podemos decir es que el área de ventilación va a ser esta proyección de acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una ventana de banderola, si vamos a dibujar algo así, perdón, si esto tiene 1 metro, que es la altura total de la ventana de banderola, y se puede abrir un ángulo de 30 grados, ¿sí? La superficie de ventilación, ¿cuál va a ser? Va a ser esta que está acá, que corresponde a esta que está acá. ¿Se entendió? Uy, se me borró. ¿Lo puedo repetir, profe? Vamos de nuevo. La superficie de ventilación de una ventana de banderola es esta normal que está acá, ¿sí? Porque es el área normal de donde va a ingresar el aire, ¿sí? Donde va a ingresar el viento, el aire, la circulación del aire. Entonces, si ustedes tienen una ventana de banderola que tiene 1 metro de alto, ¿sí? Y el ángulo de abertura es de 30 grados, ¿sí? Esto de acá es 30.
la altura total de la ventana es 1 metro. Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Cuánto es el área de ventilación de una ventana del tipo banderola? Uy, se me borró todo. Perdón. Y sería el seno de 30, ¿no, profe? ¿Sí? Sería esta que está acá. ¿Sí? Esta es el área. ¿Sí? Entonces, por Pitágoras, podemos decir, o por el teorema del seno, o lo que fuere, podemos decir que el seno de 30 es igual a ¿qué? Al área sobre 1, Área sobre de 1 metro. ventilación. Bien, a este que vendría a ser, en realidad este es el lado de la ventana, porque en realidad es 1 metro por el ancho, ¿sí? Entonces sería AL o al A sobre 1 metro. Y ahí obtienen cuánto vale el área ventilada de una ventana tipo banderola. Más adelante podemos ver que las Profe. ventanas de abrir pueden ser de 3 hojas. Sí, de adelante. ¿Ese lado que lo calculamos con el seno de 30 es el área? ¿O es... No, es el lado, es el lado. El lado este así. Ok, El ok. área vendría a ser el lado por el ancho de toda la ventana. Ok, sí, me había medio confundido, como habías dicho que eso era el área, que No, medio el confundido. lado. El lado proyectado, digamos, de ventilación. Que vamos a llamarlo A para así esté acá, ¿sí? Así nos modificamos. Bien, después tenemos ventanas que son, esta en este caso es una ventana de abrir de 3 hojas. La ventana tipo a báscula o giratoria es esta que es tipo, bueno, que gira. En este caso el eje de rotación está en el centro. No sé si es muy habitual en viviendas este tipo de ventanas. Después tenemos la tipo balancín, es lo mismo, nada más que en vista, tiene un eje para girar. Y bueno, son estas distintas tipologías de ventanas que pueden existirse, ¿sí? Volvamos para atrás. A ver, acá vemos otro ejemplo. La de guillotina, ¿cómo es? De arriba a abajo. Bien, es corrediza en forma vertical, de arriba. abajo hacia arriba, ¿sí? Como bien acá vemos, esto va o va para allá o va para allá, ¿sí? Y bueno, acá tenemos ventiluces, ¿sí? Que son varias ventanas que se abren en simultáneo. En este caso son también de abertura superior o de, digamos, que son al revés de la de ventana tipo banderola. Y bueno, acá les dejo el librito. Hay un librito que se llama Curso Práctico de Edificación de Juan Primiano, que es de donde extraje todas estos dibujitos. Entonces volvamos acá y veamos. En los locales de primera categoría, el área mínima de ventilación es K igual a I sobre 3 y tiene que ser, la ventilación adoptada o proyectada tiene que ser mayor o igual a este valor mínimo que me estipula el código de edificación. Después pasamos a los locales de segunda categoría, en donde estos locales podrán Profe. iluminar. Sí, adelante. Sí. ¿A qué valor se refiere ahí? Y Y es la superficie de iluminación que vimos acá. Ahí está I. Ahí está I. ok, perfecto. Bien, después pasamos a los locales de segunda categoría. Estos locales podrán iluminar y ventilar a espacio urbano, patios apendiculares, patios de primera categoría y patios interiores. Y acá tenemos el área mínima para cocinas y lavaderos, es la siguiente. Bueno, acá
iluminación mínima es 0,5 metros cuadrados y ventilación mínima es 2/3 de la ventilación. ¿Sí? Esto lo hubiera puesto primero la iluminación y después la ventilación. ¿Sí? Todo esto igual está en el código de edificación y seguramente ustedes en el trabajo práctico, en la parte práctica, van a determinar, bueno, cuánto es el área de una vivienda, o puede ser también de su vivienda, si cumple con los requerimientos mínimos de iluminación, o si cumple con los requerimientos mínimos de ventilación. ¿Sí? Ok. Bien, entonces... Profe, sí, adelante. profe. Sí, lo Acá en mi escucho. casa van a cambiar un aire y tienen que cortar la luz. Así que me tendría que retirar, no hay problema. Adelante. Pero con una Bueno, condición, gracias, nos vemos. de que estudies bien la materia Dígame. y así pasás bien todos los temas y venís con consultas la semana que viene. Dale, dale. Nos vemos. Ok. Bueno, vamos a continuar. Mucho no nos falta para la clase, para concretar en el día de hoy. Vamos a hablar de los locales de segunda categoría o clase que pueden iluminar y ventilar al espacio urbano, patios apendiculares, patio de primera categoría y patios interiores. Esto tiene que referirse a lo que diga el Código de Planeamiento Urbano. En el caso en particular de ustedes, que están viendo el Código de Planeamiento Urbano de Avellaneda, debieran de ver bien a dónde ventilan los locales de segunda categoría y si hay alguna excepción respecto a lo que estipula el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Vean que para cocinas y lavaderos exige una iluminación mínima natural con esta superficie y dos terceras partes de la misma tienen que ser destinadas a la ventilación. Después, respecto a los baños, retretes y orinales, no requieren tener luz de día por patio y la ventilación mínima puede ser del tipo forzada o mecánica, o puede ser, mejor dicho, una ventilación por conducto o por claraboya. Si en este caso vean que el área mínima requerida es esta, ¿sí? Y acá vemos algunas cuestiones vinculadas a los locales de segunda clase para viviendas permanentes. Un porcentaje del área total tiene que destinarse a iluminación y vean que este coeficiente es sumamente chico, digamos, para ventilación en vivienda permanente en función de el baño. Tengan en cuenta que un baño por lo general tiene dimensiones de, no sé, algo típico, 1,50 por 2 metros, eso da 3 metros cuadrados por 0,05 me da 0,15 metros cuadrados como superficie mínima de ventilación. ¿Sí? Vean que es súper chiquitito. Y acá hay unos ejemplos de claraboyas, ¿sí? De claraboyas que se suelen colocar en los baños. ¿Sí? Esto los traje de un proveedor de claraboyas, que esta es la típica claraboya que pueden tener ustedes en sus casas y que, bueno, que ilumina y ventila el baño. Tengan en cuenta que la superficie de iluminación de la claraboya son estos vidrios que están acá y la ventilación son estas sendijas que tienen en las laterales. ¿Sí? Después tenemos los locales de tercera, cuarta y quinta categoría, que también tenemos cuestiones vinculadas a la iluminación y ventilación, que el código inclusive define bien cuáles son los coeficientes de iluminación y ventilación para cada uno de los casos. Pueden ventilar o no al espacio urbano, ¿sí? Y deberán referirse a lo que estipula el código. Por último, como bien había dicho, respecto a la iluminación y ventilación, los baños y retretes pueden ventilarse por conducto y acá tenemos la dimensión mínima de un conducto, ¿sí? El conducto tendrá que estar por encima del techo y con su ventilación superior siempre abierta. Tengo mala conexión de internet, no sé si se me escuchó a lo último.
Se le traba un poco, profe. Sí, se trata, profe, cantando un poco. Bueno, acabo de decir un poco lo que dice acá. Así que bueno, esto es lo que vimos recién de ventanas. Voy a pasarlo rápido. Y ahora pasamos a escaleras. Respecto a escaleras, vamos a tener escaleras que son principales y escaleras que son secundarias. Por lo general, las escaleras principales son aquellas que sirven para la circulación o pasos de edificios a locales principales, digamos. Y una escalera secundaria, digamos, es para, no sé, por ejemplo, ir a azoteas que sean inaccesibles, para ir a, no sé, a tanques o ir a algún lado que sea de carácter secundario y no principal. Entonces, acá el código nos dice un par de requerimientos mínimos de las escaleras principales, que es la escalera habitual que seguramente tengan ustedes en el caso de tener 2 plantas o casa de planta baja con terraza, ¿sí? Entonces, lo que dice es que no deben tener más de 16 alzadas corridas entre descansos y que en edificios residenciales de hasta 3 pisos se permiten tramos de hasta 21 alzadas corridas. No se admite la compensación de escalones, que eso es algo que vamos a ver, y hay una relación entre las pedadas y las alzadas de los escalones que se debe de cumplir. Es la siguiente. Acá vemos una escalera, una porción de escalera, si esta es una vista, y vemos que esta parte que está acá es la que pisa, la que pisamos, se denomina pedada o huella, ¿sí? Y esta parte en alzada, ¿sí? Esta parte vertical de una escalera, de un escalón, se denomina contrahuella o alzada. ¿Se entiende la nomenclatura utilizada? Sí, profe. Ok, y para escaleras de primera o escaleras principales, el código de edificación me dice que se debe cumplir esta relación entre 2 veces la alzada más la pedada, que tiene que ser entre 0,60 y 0,63 metros, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Esto qué quiere decir? Y acá les voy a pedir que me ayuden, por favor. Si ustedes tienen una escalera, y esto es algo importante, la alzada no debe ser menor que 15 centímetros ni mayor que 18 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la altura H de cada escalón tiene que estar entre este rango, 15 y 18. Y la pedada no debe ser menor que 26 centímetros ni mayor que 0,30 en escaleras principales. La pedada se mide desde este filo hasta este filo, ¿sí? Y esta distancia en horizontal debe estar comprendida entre 26 centímetros y 30. Obviamente, toda escalera puede llegar a tener una saliente o también se denomina nariz del escalón. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bien, Entonces, profe. hagamos el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos una escalera que tiene 18 centímetros de alzada y de pedada tiene 26, ¿se cumple esta relación? Sería 2 por 18 más 26. ¿Me podrían hacer, por favor, ayudar con esta cuenta? Ese sentido, profe, se estaría cumpliendo. ¿Cuánto da? 62 centímetros. Bien, o sea que cumple. Profe, entonces esa fórmula de 2A más P, ¿qué sería cuánto tendría que tener más o menos el escalón de la... No, esa es una relación de lados
que me define el código de edificación que debe cumplir una escalera principal. Esto lo daría el código de edificación y nosotros tendremos que seguir entre 0.60 y 0.63 y si hiciera así, ¿no? Dijera. Exactamente. Y es muy usual que ustedes cuando elaboran un plano de presentación municipal, el plano denominado plano municipal de la vivienda, y tienen una escalera principal, tienen que hacer el detalle del escalón. Este que está acá, tienen que colocar la alzada y la pedada de su escalera, de su obra, de su proyecto, y tienen que hacer esta cuentita y verificar, ¿sí? La misma que cumple con esta relación. Profe, una consulta. Al momento de medir la huella, ¿se tiene en cuenta la saliente? Sí, es desde este filo hasta este filo, ¿sí? Esta proyección horizontal. Desde acá hasta acá. La saliente puede ser o nariz. Y la saliente o nariz es chiquitita, ¿sí? Tendrá 1 centímetro como mucho, y por lo general esa es una terminación que se suele colocar a veces en algunas escaleras que son de edificios públicos. Por lo general esta nariz es de granito, ¿sí? Y es para que, porque es el lugar donde mayor choque puede haber, entonces tiene que estar como más reforzada. Muchas veces la nariz presenta alguna pequeña conformación o presenta lo que se denomina una suerte de banda antideslizante que se colocan en escaleras, que es como si fuese una lija que tenga un adhesivo en la parte inferior, que es para que no se patine uno cuando sube o baja la escalera. ¿Se entendió? Sí, profesor. Entendí. Sí, profe. Bien, vamos a continuar. Acá vemos tipo de escalera. Las escaleras pueden ser recto y de un solo tramo. Perdona, acá va la línea de huella que es en el medio y se marca con una flecha en el sentido de ascenso y con 2 linitas en la parte de abajo que indica el primer escalón. Esto después lo voy a completar para ustedes. Esta es una escalera en L. Si ven que esta es una escalera en L y este sector que está acá se denomina descanso o rellano. Esta es una escalera de 2 tramos en L. Esta es una escalera de 3 tramos tipo C. Esta es una escalera de 2 tramos. Y este descanso, que es un descanso doble, puede ser compensado. Este es una escalera del tipo compensada o con el descanso compensado. ¿Qué quiere decir esto? Que los escalones empiezan a tener dimensiones variables que pueden llegar a ser del tipo triangular y que existen distintos métodos de compensación que seguramente van a ver en la materia tecnología de la construcción cuando cursen en el tercer año de la carrera. Tengan en cuenta que el código de edificación dice que las escaleras principales no deben de ser compensadas. Esto no quiere decir que existan construcciones antiguas en donde tenga todos los escalones compensados, pero bueno, por cuestiones de seguridad no se compensan los escalones de edificios nuevos. ¿Y por qué? Porque tengan en cuenta lo siguiente, si una persona se cae de la escalera, la persona va a rodar o deslizarse hasta llegar al descanso. Y si el descanso es recto o plano, va a tropezar y va a caerse hasta acá nomás. En cambio, si la escalera está compensada, una persona va a caer y 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 no va a pararse. Entonces, por cuestiones de seguridad, hoy en día el código no admite las escaleras compensables como las escaleras principales de una vivienda. Acá me hablan de las escaleras caracoles. La escalera caracol es una tipología de escaleras que
habría que ver el código de edificación que estipula con la misma. Seguramente va a tener alguna cuestión vinculada a un diámetro mínimo interior y dimensiones mínimas de los escalones. Pero hay que tener en cuenta que si el código no admite una escalera compensada, no creo que tampoco admita una escalera del tipo caracol como escalera principal. Entonces hay que tener en cuenta eso y muchas veces van a tener que hablar en el municipio donde ustedes están tramitando los planos para poder construir y los permisos de construcción y determinar, bueno, cuáles son las medidas mínimas que estipula cada uno de los códigos en el caso de aceptarse escaleras compensadas o escaleras del tipo caracol. Bueno, vean que acá de este libro que se llama Cómo se proyecta una vivienda del arquitecto José Luis Moya, hay una clasificación según cómo sea la escalera. En este caso, vean que en vista, ¿sí? La escalera tiene una pared, ¿sí? Entonces está la escalera interior cerrada a los muros. En este otro caso, la escalera está abierta y presenta una baranda, ¿sí? Esta es la tipología francesa abierta, en donde la conformación de los escalones está tapado con una tapa de este tipo. Y acá vemos otra conformación en donde se ven los escalones y se ve la baranda. Obviamente esta es la planta baja y esta es la planta alta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Profe, Sí, por favor. ¿cómo es que está compuesta la primera? No la estaría entendiendo. Esta es la planta y esta es la vista. Esta es la planta baja, este es el nivel de planta baja y este es el nivel de planta alta. Entonces vos fíjate que acá hay un muro y en la parte inferior, ¿qué se nota? ¿Qué es esto de acá? Es este muro. ¿Sí? Claro, tapa toda la escalera. Entonces tapa toda la escalera y vos solamente podés ver esta alzada y esta alzada. O sea que 3 alzadas. 1, 2 y 3 hasta llegar a este descanso que es este que está acá. ¿Sí? Todo Sí, esto sí. es un muro. Y acá sigue el muro acá arriba. En cambio, acá no tenés muro. Tenés la baranda. En el caso de tener muro, el código estipula colocar un pasamano, ¿sí? Que va a estar a una determinada altura que varía entre 90 y 1 metro más o menos. Ok, profe. Y Gracias. bueno, acá tienen unas planillitas que me gustaría que la analicen y que lo vean ustedes en su casa, porque uno cuando proyecta una escalera tiene que tener varias dimensiones. Una es la altura total del entrepiso y otra es el desarrollo en planta de la escalera. Entonces, esto simplemente ustedes pueden o usar esta tabla o usar la calculadora y empezar a dibujar. Vean lo siguiente, si nosotros tenemos una escalera que presenta 11 alzadas de 18 centímetros, vamos a tener una altura total de 1,98 m. ¿Sí? O en el caso de 20 alzadas, vamos a tener una altura total de 3,60 para 18 centímetros de alzada del escalón, de nuestra escalera. En el caso de pedadas, si tenemos pedadas de 25 centímetros, en el caso de 10 pedadas, obviamente esto, ¿cuánto es? 10 por 0,25, 2,50 m de desarrollo horizontal total. Y esto sirve para que ustedes cuando tengan que diseñar una escalera, ¿sí? Van a tener el nivel de planta baja, el nivel de planta alta, la altura total del entrepiso, y tienen que lograr esto, el desarrollo de la escalera en altura y en desarrollo horizontal. ¿Sí? Vean que 16 alzadas, en este caso, me está dando un desarrollo horizontal de 3,90 m. Entonces, 16
está en qué entorno, está más o menos entre este y este valor, ¿sí? Está entre 24 y 25, ¿sí? Seguramente sea 0,24 y medio. A ver, no. Pero, profe, No, es el de alzada, perdón. es el de la izquierda. Perdón, tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros siempre vamos a tener en el total de alzadas una pedada menos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, ahí está, volvemos para atrás, si tenemos 16 alzadas, ¿cuántas pedadas vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pedadas, ¿sí? Entonces, 16 alzadas que corresponde a 15 pedadas, vamos a tener que ver, bueno, con 15, 3,90 equivale a 0,26 de alzada. Y si tenemos 16 alzadas y la altura total a sortearse 2,85 m, ¿sí? Estará más o menos en este intervalo, ¿sí? Entre 0,17,5 y 0,18. Obviamente, seguramente voy a tener que utilizar el primero y último escalón para compensar bien el desnivel. Entonces, medio centímetro lo puedo compensar en el primero o en el último escalón. No, nunca debo de compensarlo en los escalones intermedios. ¿Sí? Les propongo que analicen, si ustedes tienen su casa, vean cuál es el desarrollo de su escalera. Y esto es algo importante en el diseño arquitectónico de una vivienda, porque ustedes tienen que saber colocar una escalera. Y muchas veces cuesta, ¿sí? Cuesta colocarlas porque hay que hacer estas pequeñas cuentitas matemáticas y hay que determinar bien los niveles y bien cuál va a ser el desarrollo de la escalera y después hay que colocarlo en su lugar. Y ocupa espacio la escalera, que debe de ser considerado en un proyecto de una vivienda de más de una planta. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la altura de paso de la escalera, en donde el mínimo de la altura de paso es 2,20 m. La altura mínima de paso se mide, ¿sí?, con esta línea imaginaria que une las narices de los distintos escalones hasta la paralela de la misma línea imaginaria, 2,20 m. Está mal medir en vertical desde este filo inferior o este filo del cielo raso hasta este nivel de la pedana, sino que hay que medir a través de esta línea imaginaria que une todas las narices de la escalera. Por último, acá está una ubicación de las puertas en relación con la llegada de las escaleras. Uno siempre cuando llega a una escalera tiene que determinar cómo va a ser el pasillo y cómo va a ser la puerta, por cuestiones de seguridad y comodidad. Así que acá les dejo esto para que lo analicen. Vean que si nosotros la escalera llega hasta el tope y nosotros abrimos para afuera, esto genera complicaciones en la circulación de la misma. Entonces siempre si abre para afuera la puerta tiene que haber un espacio para permitir el barrido de la puerta y evitar que se obstaculice el andar. Esto analícenlo, estas son recomendaciones del librito. Y por último, Profe, ¿por qué la primera está mal? A ver, vamos a analizarlo en conjunto. En realidad, uno tiene que tener, vean la primera, entre la primera y la segunda, ¿sí? La ubicación de las puertas. Uno cuando tiene dormitorios, por ejemplo, este es el caso típico de un pasillo de dormitorios de planta alta. En lo posible no tiene que, por cuestiones de seguridad, si uno alinea las puertas con la escalera, si una persona se tropieza, se cae directamente a la escalera. Lo conveniente es tratar de generar estos espacios y que no sea la salida brusca. Porque imagínense lo siguiente también.
una persona está subiendo, ¿sí? Sube rápido por la escalera y la persona que sale del dormitorio sale corriendo. En el caso de accidente, se cae directamente la persona. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Obviamente este es un criterio que es de diseño. Este no es algo, es una recomendación que uno puede opinar críticamente y decir, no, pero en mi caso en particular tengo que tener la puerta acá porque quiero que la evacuación sea rápida. Es un criterio de diseño, ¿sí? Que más que nada tiene que ver con viviendas unifamiliares. Entonces vean en este caso como de los dos dormitorios no ingresamos directamente. O también tiene que ver con algo de que si esta escalera da, por ejemplo, en la planta baja tenemos la puerta de acceso, la escalera, y acá tenemos el dormitorio, y una cuestión de zonificación, digamos. Desde un lugar público, el hall de planta baja, puedo ver lo que sucede en este dormitorio si está la puerta abierta. Entonces ese sería otro criterio para colocar la puerta de forma desfasada, como en el caso B. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Por último, acá vemos un ejemplo de módulo de estacionamiento, que esto lo pueden apreciar con detalle en el código de edificación, y esto tiene que ver un poco con lo que vimos en el código de planeamiento urbano, en donde el mismo define una cantidad mínima de espacios de estacionamiento para autos. Ahí tienen las dimensiones. En el caso de colocar los autos en estacionamiento a 90 grados respecto a la circulación, tienen que respetar estas dimensiones mínimas para que el auto pueda salir y circular. En el caso de tener a 45 grados lo mismo, vean que acá facilita la circulación, el auto tiene que hacer menos maniobras para salir. También está a 30 grados o 60 y en ángulo recto. Así que esto se lo dejo para que lo analicen y lo vean, y cualquier cosa en la clase que viene me consulten. Así que por ahora cerramos acá, dejamos de compartir y dejamos de grabar.